el capítulo 1096 de One Piece, que nos ha dejado un montón de detalles con los que teorizar, pero hay uno en particular que me ha llamado especialmente la atención y que además no tiene mucho que ver con el propio capítulo en sí, y es que en el vídeo de hoy os voy a traer una teoría bastante interesante sobre un pirata que realmente ya no ha tenido mucho peso en la historia, y sobre todo el arco en el que él era el protagonista, pues realmente fue un arco que pasó bastante desapercibido en One Piece, pero que poco a poco estamos viendo que no era tan poco importante y que al final sí que va a tener cierta relevancia, y además después de esta teoría puede ser que la tengan mucho más. En el vídeo de hoy os traigo una teoría acerca de Gecko Moria, que como sabéis ahora mismo está secuestrado por Kurohige, y también sobre el misterio que esconde la isla de Thriller-Bark, una isla que podría ser mucho más importante de lo que creemos, porque ¿cómo reaccionaríais si os digo que yo creo que esa isla en concreto, el misterio que oculta es que en realidad es una parte de God Valley? Pues en el vídeo de hoy os voy a explicar el por qué creo que todo esto es así, y además de algunos comentarios interesantes que he encontrado investigando por la comunidad de One Piece. Dicho todo esto, si te gusta, quieres enterarte de este contenido, de más contenido exclusivo diario sobre esta serie, me puedes dejar un like, suscribirte por el canal si aún no lo estás, porque esto me anima muchísimo a traer más y más contenido. Dicho todo esto, ahora sí, empezamos con el vídeo de hoy. Voy a dividir el vídeo en diferentes partes. La primera de ellas, para dar un poco de contexto a la teoría, es hablaros sobre el personaje de Gecko Moria. Como ya sabéis, era un Shichibukai en el momento en el que se conoció con Luffy, pero ese momento no es el origen de Gecko Moria, sino que como fue un pirata que ya tuvo una tripulación antes de Thriller-Bark y que esta fue masacrada por el Yonko Kaido en el pasado. Pues bien, yo creo que este es el origen principal de toda la teoría, y es el odio que tiene Gecko Moria hacia el Yonko Kaido. Y es que el haber masacrado a toda su tripulación generó en Gecko Moria un odio extremo, un odio que provocó que básicamente su obsesión en la vida fuera acabar con Kaido cueste lo que cueste. Y tenemos varias pruebas de ello. La primera de ellas es que después de este incidente, lo único que sacó bueno, ¿no?, de esa pelea con Kaido en el pasado fue que obtuvo el cuerpo de Ryuma. ¿Y por qué querría este cuerpo en específico? Puede ser porque quisiera también tener evidentemente un ejército mucho más poderoso, y Ryuma pues evidentemente es uno de los mejores espadachines de toda la historia en One Piece, pero yo creo que el motivo principal por el que Moria quería obtener a Ryuma fue a raíz de la derrota que tuvo con Kaido y la masacre que hicieron a su tripulación, ya que como bien sabemos Ryuma es conocido, o fue conocido más bien, por ser el único espadachín que fue capaz de derrotar a un dragón en la vida real, y como bien sabemos Kaido es un dragón, por lo tanto es posible que por aquí fuera un poco la idea de Gecko Moria de obtener a este personaje, bueno, más bien su cadáver, darle una sombra buena y con esto poder derrotar a Kaido en algún momento. El segundo punto, y este es el más interesante yo creo de todos, es que el objetivo también de Gecko Moria era no solamente volver a crear un nuevo ejército para atacar a Kaido y de esta forma vencerle, sino también ser un poco más cruel todavía, y que no solamente derrotaran a Kaido, sino también que los que derrotaran a Kaido fueran sus antiguos compañeros de los Rocks. Bien sabemos que en este caso Moria es bastante sentimental, y esto me encaja bastante porque creo que Gecko Moria es un pirata que no tiene una sangre tan fría como creíamos. Creo que realmente es un pirata que siempre ha dado todo por su tripulación. Ya hemos visto que, por ejemplo, no hace mucho intentó recuperar a Absalom, que fue asesinado por los piratas de Kurohige. Básicamente tuvo las narices, ¿no?, de entrar en Hachinosu él solo para intentar recuperarle y enfrentarse, si tenía que hacerlo, a Kurohige. Obviamente creo que esto demuestra que es un pirata que, aunque sea un pirata como tal, siempre ha dado la talla por los suyos, y no me extrañaría que la venganza que hubiera querido en el pasado para acabar con Kaido fuera principalmente esta, ¿no? No solamente derrotarlo con una tripulación nueva y más fuerte, sino también que estos piratas que le derrotasen a Kaido fueran sus antiguos compañeros en los Piratas Rocks. Ya hemos visto en Thriller-Bark, que de esto vamos a hablar posteriormente, el por qué creo que estaban todos esos piratas ahí. Ya hemos visto que Gecko Moria tenía bastantes Piratas Rocks ya conocidos en la propia serie. Tenemos por ejemplo al Capitán John, que estaba ya confirmado. Teorizábamos también con que podría tener a Ochoku, pero es verdad que más tarde confirmamos que este personaje tendría que estar vivo al menos hasta hace 2 años, que fue cuando Kurohige tuvo, ¿no?, la isla de Hachinosu, y que bien sabemos que este pirata era en ese momento el rey de la isla hasta que llegó Barba Negra y acabó con este. No sabemos si ahora sí que estará muerto o simplemente está desaparecido, pero con esto se confirma que no era uno de los zombies que había en ese momento en Thriller-Bark, pero sí que hemos visto que hay muchos otros piratas, que os voy a dejar por aquí el panel, que en el flashback que vimos el otro día en el capítulo 1096 nos confirman que también eran piratas de los Rocks. También tenemos este Gyojin, Hacha Plateada, por ejemplo, es decir, hay bastantes piratas que en su momento eran de los Rocks y que, como vemos en este panel de Thriller-Bark, formaban parte de la tripulación.
tripulación de zombies de Gecko Moria. Muchos también pueden teorizar en el sentido de que creen que quizás pues Gecko Moria se hizo con los piratas Rocks porque sabía que eran los piratas más fuertes en One Piece y quería pues una tripulación poderosa, pero yo sigo pensando que el origen de todo esto, al margen de que quisiera una tripulación poderosa, era simplemente obtener una tripulación que hubiera estado ligada a Kaido para poder vencerle, es decir, algo que fuera aún más cruel, no solamente la derrota con Kaido, sino derrotarle con sus propias armas, es decir, con su propio ejército con el que había peleado mano a mano durante mucho tiempo. Y el tercer punto, este sí que le veo menos posible, pero bueno, que también forma parte de la teoría y que creo que también podría estar relacionado, es que Gecko Moria también restauró el cuerpo de Ors, y este monstruo al final es un gigante ancestral que de alguna manera está relacionado con la raza de Kaido. Sabemos ya que Kaido era un Oni, pero en este caso los Oni, los gigantes ancestrales, es más que posible que tuvieran alguna relación en el pasado, así que todo lo que estamos viendo alrededor de la nueva tripulación de Gecko Moria, que es a lo que vengo a explicaros con esta teoría, es que está relacionada con Kaido, con la obsesión de derrotarle y con la obsesión de darle de su propia medicina tras haberle masacrado a toda su tripulación anterior. La verdad que me parecería algo bastante interesante y además que no me sorprendería en absoluto, porque ya sabemos que Oda pues siempre tiene ciertas explicaciones para algunos personajes y también le daría bastante trasfondo, ¿no?, a Gecko Moria, que es un pirata que tampoco nos han explicado mucho acerca de él, y creo que esto pues también le daría un desarrollo de personaje bastante interesante. Ya vemos que Oda es especialista de, después de 500 capítulos, hablarnos de un pirata y que le tengamos cariño de nuevo. Por ejemplo, con Kuma ya sabíamos que había algo oculto, pero hasta el capítulo 1090 no hemos empezado a empatizar tanto con él, y ahora estamos viendo que incluso en el pasado de Kuma hay un desarrollo increíble de personaje. Pues bueno, ya habiendo tratado todo el tema de la tripulación de Gecko Moria, os voy a hablar sobre el punto siguiente de esta teoría, y es sobre que Thriller-Back, en este caso, como bien sabemos, es un barco flotante. Esto nos lo explica Brook cuando aparece en el manga, pero hay un dato que no teníamos hasta el día de hoy, es que como bien sabemos Thriller-Back se encontraba en el West Blue, o es originaria más bien del West Blue, y en el capítulo 1096 nos han confirmado que God Valley era una isla que también se encontraba en el West Blue. Esto simplemente puede ser una casualidad, pero a mí es verdad que me parece bastante interesante que después del incidente de God Valley no se supiera nada de esta isla, desapareciera por completo, al igual que pasó con Luciana, pero en este caso no se nos confirma ni nadie ha dicho que esta isla fuera destruida tal y como pasó con la anterior isla, sino que simplemente desapareció del mapa por completo, y esto me da a teorizar que efectivamente Gecko Moria, en su viaje por intentar conseguir una tripulación que pudiera acabar con Kaido y que esta era los piratas Rocks, llegara a God Valley, que es la isla donde ocurrió todo este incidente y donde probablemente la gran mayoría de piratas Rocks fueran asesinados, salvo los más poderosos, y en este caso ahí encontrara lo que él llevaba buscando mucho tiempo. Aquí está el principal punto de esta teoría, y es que Thriller-Back en este caso es una parte de la isla, o la parte digamos que quedaba habitable en God Valley. Después de ese incidente yo creo que esa isla fue completamente destruida, ya vemos las bestias que había en ese incidente, los piratas más influyentes en ese momento se pelearon en esa isla, pero creo que el poco habitáculo que quedara de isla de God Valley fue lo que Gecko Moria encontró en su momento, y probablemente en ese espacio fue donde encontrará todos los cadáveres de los piratas Rocks y de otros muchos piratas que luego formarían parte de su ejército zombie. Sí que me quedan dudas en cuanto a, por ejemplo, el Capitán John, que como bien sabemos después de ese incidente tendría que haber seguido vivo, porque conocemos ya que su tesoro, que fue escondido posteriormente y que ahora mismo pues tiene todas las papeletas de conseguirlo Baggy, como bien sabemos, este pirata fue asesinado por su propia tripulación posteriormente por ser muy avaricioso y por no decirles dónde se encontraba el paradero de ese tesoro. Y sí que vemos luego en Thriller-Back que también obtiene el cadáver del Capitán John, pero esto simplemente puede ser que en ese momento, cuando Gecko Moria restauró God Valley y la convirtió en Thriller-Back, no estuviera el Capitán John ahí, y luego posteriormente, cuando el Capitán John muriese, este fuera a buscar su cadáver y ahí le uniera también a este ejército de generales zombies. No es algo que pueda ser incompatible, entonces tampoco lo descartaría, y además seguiría, ¿no?, con esa teoría de que no solamente fue una coincidencia que Gecko Moria llegara a God Valley y consiguiera todos los Rocks, sino que su objetivo era obtener a los antiguos Rocks para vencer a Kaido, y de esta manera no solo vencerles, sino con los que eran antes sus nakamas. Y con esto llegamos al presente, llegamos a Thriller-Back. Ahí vemos unas cuantas imágenes acerca de la isla con el parecido que tiene con God Valley. Es más que posible que esas rocas tan altas fueran destruidas durante la batalla y que solamente quedara pues eso, un habitáculo donde quizás se hubieran quedado los dragones celestiales mientras estaban peleando pues el bando de Roger contra los Rocks, y que tras este incidente pues ahí simplemente quedaran cadáveres que
luego pues Gecko Moria utilizó para su ejército. Además, todo esto tendría bastante sentido, y es que quizás con este objetivo que tenía Gecko Moria de reclutar a los Rocks para vencer a Kaido, ¿no? De su obsesión por acabar con el antiguo Yonko de One Piece, fue que llegando a God Valley también él fuera conocedor de todo lo que pasó en ese incidente. Ya sabemos que el gobierno mundial ha tapado durante todo este tiempo este incidente, no quiere que nadie sepa nada acerca del mismo, no sabemos realmente qué esconde esa batalla detrás, qué buscaban los Rocks, qué protegía a Roger y Garp al margen de los Tenryubitos. Incluso también seguramente quisieran proteger, ¿no? Pues la crueldad de juegos que realizaban los dragones celestiales en islas que no tenía ningún sentido pues acabar con la gente, ¿no? Y que simplemente les mataban por diversión. Y yo creo que todo este incidente que el propio gobierno mundial, los viejos del Gorosei, querían ocultar, es posible que Gecko Moria, con esta misión de buscar piratas de los Rocks, encontrase finalmente pues todos los misterios relacionados con este incidente de God Valley, o si no los encontró, simplemente el gobierno mundial no quería, porque siendo conocedor de esto quizás no querían que la isla o el barco principal de un pirata fuera los restos que quedaban de la isla de God Valley. Incluso es posible que hubieran hecho un pacto con él en el que le dejaran ser Shichibukai mientras mantuviera el secreto de que Silverback era la última pieza que quedaba de God Valley. Esto es algo que también podría ser bastante interesante y que también tendría sentido, porque como vemos también, y este es el último detalle que también refuerza un poco esta teoría, es que como vimos en Marineford, Doflamingo intenta acabar con Gecko Moria, y cuando este le pregunta que por qué le está atacando si están en el mismo bando peleando en Marineford, Doflamingo le dice que efectivamente esto no lo está realizando porque él quiere, sino porque viene de órdenes de muy arriba, y esto prácticamente está confirmado que se refiere al gobierno mundial, ¿no? A los viejos del Gorosei. Así que no me extrañaría que en ese arco de Marineford los viejos del Gorosei le dijeran a Doflamingo, que como bien sabemos también ha sido un dragón celestial y tiene mucha información oculta sobre el mundo de One Piece, es más que posible que también conozca este incidente de God Valley, pues es posible que los viejos del Gorosei le dijeran a Doflamingo que acabara con Gecko Moria y de esta manera borrar todo el incidente de God Valley por completo, porque además ya vieron que no era un pirata tampoco necesario para ellos y era el momento y la excusa perfecta para encubrir todo esto. Ya sabemos que el gobierno mundial siempre está encubriendo todo lo que pasa en One Piece con otro acto, y en este caso es algo que viene al pelo, aprovechar la guerra de Marineford para acabar con un Shichibukai y que nadie pues ponga los focos en que haya sido el gobierno mundial directamente quien acabó con ellos, sino simplemente que fue una muerte más en la guerra de los más grandes, ¿no? Que hubo en One Piece. No sé qué pensáis vosotros de todo esto, pero a mí me encaja bastante. De esta manera también se explicaría, ¿no? Que no tenemos ninguna información de dónde se encuentra God Valley. Es posible que fuera completamente destruida en esa batalla y ese trozo que quedaba, que fuera Thrillerback, pues es el último habitáculo natural que hubiera de esa antigua isla. Veremos si todo esto es así. A mí me parece una teoría bastante interesante. No creo que todavía esté fundada en muchas cosas, pero creo que todo tiene relación, ¿no? Creo que de esa casualidad de Moria de intentar acabar con Kaido y de descubrir un poco el pasado de los Rocks fue donde encontró pues un poco todo el incidente de God Valley, y además es que sería bastante poético, ¿no? Como bien nos muestra Oda siempre, ¿no? El que pues por una casualidad del destino de Gecko Moria buscando todo esto acabase encontrando, ¿no? El incidente real de lo que pasó en God Valley, que ya os digo que creo que ahí se guarda algo que todavía Oda no nos ha mostrado y que es bastante importante, por lo que el gobierno mundial no quiere que se sepa nada de ese incidente. Ya sabemos que el gobierno mundial con eso es bastante extremista. Tendremos que esperar un poco más, pero yo sí que apuesto a que Thrillerback en su momento había sido una parte de la isla de God Valley. No sé qué pensáis vosotros de todo esto, pero me encantaría que me lo dejarais por aquí abajo en los comentarios, o incluso si tenéis más cosillas que pueden reforzar esta teoría, pues también las podéis dejar por aquí abajo. Ya sabéis que me podéis seguir por mis otras redes sociales, donde también estoy comentando siempre en el día a día pues un poco acerca de esta serie y demás cosillas. Y también muy importante, si sois nuevos por aquí, suscribiros al canal porque cada vez somos más, y además así me ayudáis muchísimo a seguir subiendo contenido sobre One Piece, sobre teorías y un montón de cosas más que están por venir al canal. Ya sabéis, si os ha gustado esta teoría, espero que la apoyéis con un like. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo y como siempre nos vemos en el siguiente. Chao.